Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos la primera charla de Mediaparte y con nosotros el primer invitado es Alberto Bueno. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? estás? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bueno, primero de todo eso, encantado de tenerte aquí, que hayas querido participar con nosotros, sobre todo en la primera charla de este proyecto. Y bueno, entrando un poco a lo que queremos hablar y tal, quería que me comentaras un poco cuáles fueron tus primeros pasos en el fútbol, a nivel de academia y tal. Pues mira, yo siempre he empezado, o sea, siempre he hecho mucho fútbol de barrio, en la calle, es donde realmente me he ido criando desde chiquitito, en el cole, pero es verdad que mis primeros pasos los doy como club en el Ayo de Moratalaz. Yo soy de allí, de ese barrio, y a partir de ahí pues era lo Ujú. que más cerca me pillaba, y es donde pues tengo los primeros recuerdos de la infancia de intentar estar en un equipo, en un entorno lo más cuidado posible, y ahí es donde di mis primeros pasos. A partir de ahí me fui a la Escuela de Fútbol de Concepción. También estuve jugando hasta categoría infantil B, y ahí es donde pues quizás hace un clic, porque es cuando paso a la cantera del Madrid. La cantera del Madrid es una cosa completamente ya diferente, y ahí pues con 13 años ya empieza a formar parte de. Entonces pues ya te digo, he jugado mucho en el barrio, he jugado mucho en las pistas, he jugado mucho en la calle, he improvisado porque creo que es lo que ahora mismo pues Falta, ¿no? Ahora nos un hace poco. falta. Exactamente, creo que nos falta esa improvisación, ese poner dos piedras, dos sudaderas, y darle ahí caña con los mayores contra los pequeños, etc, etc. Y bueno, y eso se está perdiendo, pero ya te digo, es un poco el entorno que tuve desde chiquitito. Entonces pasas de los dos clubes estos que me comentas de barrio a la Academia del Real Madrid, que llegas en etapa de infantil. Infantil A, Sí. segundo año de infantil. Y ahí quería hacerte dos preguntas. Primero, ¿cómo notaste el cambio de Mm. pasar de un club de barrio a la Academia del Real Madrid? Y después también quería saber con quién compartías ahí, bueno, pues vestuario con los primeros pasos ahí en el Real Madrid. Bueno, a ver, es verdad que el entorno ya te avisa que es algo diferente. Yo estuve en la antigua ciudad deportiva, también luego viví justo el trasvase a la nueva ciudad deportiva, que es donde ahora mismo pues continúa el día a día la cantera del Real Madrid. Y bueno, y ahí obviamente pues ves que el nivel de exigencia es mucho mayor, que el nivel de los jugadores, del día a día, de los entrenadores, de lo que te exigen, de lo que te conlleva, pues mucho mayor. Pero yo era una persona que siempre he estado muy centrado, es decir, que quería siempre verme en ese tipo de escenario, y que cuando yo estaba en un equipo de barrio intentaba enfocarme y esforzarme lo más posible para intentar darle ese punto de seriedad y de mejora. A partir de ahí, pues yo, como te decía, entro en categoría infantil A. Y algunos de los jugadores que he coincidido en ese año, pues que han llegado a fútbol profesional, por ejemplo, pues está Adrián González, está Pedro Mosquera, está Claudio Giraldez, que es ahora el técnico del Celta de Vigo. Luego Borja Gómez, que también jugó en el Granada, en el Oviedo, etc. Es verdad que luego hay un montón de jugadores que al empezar con 13 años pues se han ido difuminando, pero que eran excepcionales jugadores, y que guardo una muy grato recuerdo de ese inicio, digamos, en el Madrid. ¿Por qué crees, Alberto, que hay unos que sí y otros que no a la hora de llegar a la élite? Me refiero, porque imagino que ahí todos tendríais más o menos el mismo un nivel parecido, ¿no? Un nivel bueno, algunos destacarían más, otros menos, pero al Sí. final, ¿dónde crees que está la diferencia? ¿Al final es un poco suerte también o...? Bueno, a ver, suerte siempre está, hay un factor que es suerte, es decir, que al fin y al cabo el que toma las decisiones es el entrenador. Es verdad que cuando esa toma de decisión durante años hay muchos entrenadores, al final se termina imponiendo el que normalmente suele tener más talento, más trabajo, más condiciones, porque igual con un entrenador no entras dentro de su filosofía, de su idea, pero el siguiente sí te da la oportunidad de. Ujú. Y cuando pues no entras con dos, tres, cuatro, cinco, pues al final pues hay algo que te salta un poco el chivato de que, oye, pues que igual no es lo que esperabas. A nivel de jugadores, creo que están los mejores jugadores, tienen un talento excepcional. Quizás
el haber tantos filtros, es decir, que en esa categoría, por ejemplo, hablaba de Pedro Mosquera y de Claudio Giraldez, ya empezaban a llegar gente con 13 años de fuera de Madrid, es decir, que ya el filtro no solamente está en ser los mejores de la Comunidad de Madrid, sino que también a nivel nacional hay ojeadores, una red de ojeadores dentro de la captación del Real Madrid, que ya te traen y te ponen esa prueba diaria para competir con jugadores que venían, estaban en la residencia, pagaban un extra por ellos, es decir, que era una apuesta más de club. Y bueno, yo siempre me lo he tomado con cierta naturalidad, es decir, que había que competir mucho en el día a día, una competencia sana, es decir, que yo siempre he entendido que estaba esa competencia porque al fin y al cabo pues jugaba uno, pero que realmente había que comportarse bien con el compañero, ayudarle y ser buena gente, porque yo creo que al final eso no te reporta nada positivo. Y ya te digo, el estar preparado siempre, el saberte adaptar al entorno, el saberte adaptar a lo que te piden los entrenadores, sabiendo que hay una línea común a todos los equipos de cantera, pero cada entrenador te da su matiz y su forma y a partir de ahí te tienes que adaptar un poco a ello. Perfecto. Luego sigues avanzando ahí en la cantera del Real Madrid, vas quemando etapas. ¿Sigues quemando todas las etapas según tu edad o pasas alguna superior? Sí, sí, sí. Estoy infantil A, cadete B, en cadete A inicio en cadete A y tengo ahí un salto muy importante que desde cadete A paso directamente a Juvenil División Honor, es decir, a Juvenil A. O sea, prácticamente salto del el año de cadete, año de Juvenil C, año de Juvenil B y voy directamente con una generación que ahí estaba, por ejemplo, pues Balboa, Borja Valero, que más Rubén de la Red, Marcos Tebar, Antonio Adán, que también estaba subido un año. Bueno, pues ahí quizás es un poco shock en el sentido de que pues ya eran hombres, ya eran jugadores que físicamente y corpulenta, a nivel de corpulencia, pues ya estaban muy desarrollados y que ahí me obligó a mentalmente adaptarme al entorno. Es decir, que yo tenía que sacar ciertas ventajas de pensar antes, de reproducir mis gestos técnicos antes, de cómo y dónde podía ser más útil para el equipo, porque yo pues todavía no estaba desarrollado. Es verdad que destacaba en la categoría donde yo estaba, marcaba muchos goles, a nivel ofensivo pues tenía ciertas cualidades que llamaban la atención, pero saltar 3 categorías de golpe pues es un salto muy importante. Y fue Quique Sánchez Flores el entrenador que acompañado pues un poco de la dirección de cantera, pues tuvieron la valentía también de darme esa oportunidad. Sí, porque entiendo que no solo los compañeros, sino que los equipos rivales también, pues físicamente, todos más desarrollados, todos más fuertes, ¿no? Y a la hora también de poder jugar tú, pues me imagino que ahí notaste una diferencia. Te pudiste adaptar bien por eso. Sí, a ver, es verdad que me costó en el sentido de que todo lleva un proceso. Es verdad que recuerdo el primer partido que jugué, tuve la gran suerte de marcar 2 goles, parecía que todo iba a ser súper sencillo, creo que era contra el Cacereño, creo que fue ese partido, quedamos 2-0 y marqué los 2 goles, pero luego también llega un momento donde todo se estabiliza, ¿sabes? Y donde te das cuenta que hay muy buenos jugadores, que es una categoría que luego la puede disfrutar más porque repetí, digamos, esa categoría y es una categoría de máxima exigencia, donde ya juegas a nivel nacional, donde juegas por una Copa del Rey, una Copa de Campeones, que al fin y al cabo, como el Madrid, pues siempre paseas tu nombre y siempre tienes que intentar pelear por ganar, pero es verdad que sobre todo me obligaba incluso a nivel madurativo, es decir, que ellos ya tenían conversaciones ya un poquito más de adultos, tenían una edad ya con 18 años, pues oye, que tú eras un chico con 14, 15 y ellos tenían 18, 19, entonces al fin y al cabo te tenías que adaptar. Yo he intentado ser lo más maduro posible, porque siempre he sido una persona bastante madura, siempre un poco más mayor que la edad que tengo y me he sabido adaptar bastante bien a los entornos porque soy bastante observador, porque intento ser bastante prudente, porque no tengo problema por pues lo típico, si cuando eres joven, oye, pues ser el primero en el rondo que vas dentro, que llevas una portería, etc, 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 cosas que ahora pues también se están perdiendo un poco, pero para mí era un lujo el poder aprender de los que en ese momento eran compañeros más mayores. Sí, no, entiendo que fue fundamental esa mentalidad que tú dices, ¿no? De que no, aunque fueses más pequeño, pues al final mentalmente tenías más edad, ¿no? Y te ayudó. Entrando un poco más a los siguientes pasos y indagando un poco ya más en la carrera, ¿haces los 3 años de juvenil, Alberto? O...
¿O Estoy ese pasas? medio año de cadete, luego hago 2 años más en División de Honor. Vale. Primer año de juvenil y segundo año de juvenil. El segundo año de juvenil es un año a nivel equipo excepcional, ganamos la liga, ganamos la Copa de Campeones, nos eliminan en Copa del Rey en semifinales después de un partido que la vuelta contra el Barça, la ida la hicimos muy bien, pero la vuelta pues como que se juntó un poco todo para que no saliese y un poco sorpresivamente pues nos eliminamos cuando éramos los favoritos, pero a nivel año fue muy bueno, también fui con la selección española, con una generación más mayor, yo soy del 88, iba con la del 87 y fuimos campeones de Europa, es decir, que se dieron muchas cosas para que ese año fuese un poco el de confirmación y de ahí ya luego salté al Castilla, me salté el paso de Real Madrid C, que en ese momento estaba el Real Madrid C que jugaba en tercera división, ese salto lo pasé y llega a un contexto de segunda división donde obviamente pues hay jugadorazos en el Castilla y el nivel de exigencia pues ya es fútbol profesional. Porque ahora volviendo atrás, que se me ha ocurrido una pregunta, ahí en las categorías de división de honor y esto que me comentas, por ejemplo, ¿Mm? con los partidos contra el Barça y tal, ¿recuerdas algún rival que luego te hayas volvido a enfrentar en primera división? Eh, ¿Recuerdas a alguien que dijese, este va a llegar Mira, por ejemplo, en ese seguro? Barça que te digo estaba Boyan, estaba Jefren Suárez, estaba Sergi Busquets, estaba Gio dos Santos, o sea, era una Era generación un muy buen buena, Barça. con grandes nombres. Que sinceramente, nosotros teníamos muy buen equipo. Estaba Juan Mata, que es el compañero con el que me he sentido siempre más cómodo jugando, tanto en la selección como en el Madrid. Jugábamos los dos arriba en la delantera y nos sabíamos un poco entender de quién jugaba de 9, quién jugaba de 10, cómo caer, cómo asociarse. Él pensaba muy rápido, ejecutaba muy rápido y creo que ha sido un jugador que nos hemos entendido, pero luego pues estaba Lora, seguía Mosquera, también nos ayudó también Esteban Granero, José Callejón, había la verdad que muy buena generación, pero es verdad que compites contra equipos muy buenos, ¿sabes? Luego es verdad que cuando ya Muy llegas a fútbol potentes. profesional, la segunda división, pues ya es como, wow, esto ya es otra cosa. Ahí en segunda división, también, bueno, con el Real Madrid Castilla. ¿Qué tal? ¿Se os dio la segunda división? Unos chicos jóvenes, ¿no? Al final difícil, una categoría muy dura, a veces poco reconocida también. A ver, fue un año de mucho aprendizaje. Quizás fue un poco también cura de humildad en el sentido de que éramos chicos jóvenes, yo creo que bastante maduros y bastante humildes, pero que no te das cuenta que vives en una burbuja donde te cuidan, donde estás en el filial, donde realmente fuera hay equipos que viven por y para el ascenso y que viven por y para mantenerse en esa categoría, que son equipos que responden a ciudades principales, y entonces pues ya saben cómo jugar esos partidos, saben dónde están tus puntos débiles, saben que a veces te desangras por pequeños momentos de desatención, de desconexión, y fue un año donde terminamos descendiendo con una generación de futbolistas excepcional, muchos de ellos llegaron a la primera división, algunos de ellos han sido seleccionados con selección nacional, te estoy hablando de nombres de, pues eso, Valero de la Red, Javi García, Granero, Parejo luego subió, Mata, Negredo, o sea, Sí, un equipazo. un Sí, es Sergio una generación Sánchez. muy buena. Teníamos tres porteros, imagínate el nivel, Codina, Kiko Casilla, Antonio Adán, tres jugadores que han hecho carrera los Tres tres profesionales. Sí, sí, sí. al máximo nivel. Y al final el contexto es que, bueno, pues eres joven, aparece como que todavía no te das cuenta, digamos, de realmente el fútbol profesional como es, y creo que fue una cura de humildad donde todos, pues al final, pues dijimos, oye, nos estamos ya adentrando en algo ya serio, donde hay que dar el 100% y luego, pues bueno, todos han hecho carrera o hemos hecho carrera porque éramos bastante buenos. Después bueno, debutas con el primer equipo, ¿no? Estás, creo que un par de años, ¿no? En el Sí, Castilla y te acaban es- dando la oportunidad del primer equipo. Si no recuerdo exacto. mal, es en la Copa del Rey, con gol incluido. Sí, Esos momentos, imagino que alternabas entrenamientos también con el primer equipo. sí, después de descender de segunda, pasamos a la antigua segunda B, que es la ahora primera ref, pues otra categoría, pues súper Muy exigente. profesional también. Exactamente, sí, completamente. Ahí alternábamos a veces algunos grupos de Murcia o de Galicia o también con las Islas Canarias, la Comunidad de Madrid se veía un poco en ese tipo de grupos y a partir de ahí pues súper exigente, súper competitiva y en el segundo año yo alternaba mucho ya entrenamientos con primer equipo, cada vez que iba convocado con ellos no jugaba
con mi equipo, pero fue ahí con Julen Lopetegui de entrenador. Una temporada que a nivel individual también fue bastante buena y ya tuve, digamos, ese contacto con primer equipo, pues con entrenamientos y ahí al final, pues bueno, pues es como que cuando entras desde chiquitito, como idealizas llegar en un momento al primer equipo, a eso que sueñas y entrenar con los que han sido en su momento, pues ídolos de la infancia y que en ese momento los tienes alrededor tuya, puedes aprender y puedes compartir y creo que como experiencia pues es algo inolvidable, inolvidable. Cuando me dices ídolo de la infancia, ¿con quién coincides ahí que dices? Pues Madre mira, mía, estoy entrenando con estos. pues siempre digo que tuve la posibilidad de entrenar con Ronaldo un entrenamiento. Para mí Ronaldo Nazario ha sido siempre mi ídolo, un poco como mi referencia en el sentido de el decir que el jugador que dices, wow. Es verdad que luego no le he tomado como esa referencia objetiva de jugador que te puedas parecer porque teníamos condiciones y cualidades completamente opuestas, pero siempre ha sido el jugador pues que de pequeño pedías a los Reyes Magos su camiseta, al cumpleaños lo mismo, que pues que salías al parque con la camiseta de Ronaldo y entrenar un día con él fue algo mágico, completamente mágico. Luego es verdad que cuando hablamos del año ese de segunda B, que ya alternaba, pues había jugadores como Raúl que sí lo tomaba como más referente a la hora de similitud, por comparativa, pero estaba Jugador de la Valdí. casa, ¿no? Quizá también, ¿no? Sí, y por cualidades también teníamos una manera de fit, tanto física como de jugar con ciertas similitudes, y entonces ahí sí veías un espejo en el cual, bueno, pues poderte un poco asemejar y luego todo lo que él representaba a nivel de club, de institución, un tío ganador, con un espíritu de sacrificio y de superación envidiable, ahí sí veías un poco un espejo en el cual un poco, pues fijarse, pero en ese equipo, pues ya te digo, estaba Cannavaro, estaba Pepe, estaba Sergio Ramos, Guti, Robinho, Van Nistelrooy, jugadores, Robben, increíbles que en el día a día con ellos, pues la verdad que se aprendía mucho. ¿Recuerdas alucinar con alguno en concreto en los entrenos? De decir, Todos eran muy este es una buenos. O pasada. sea, Todos. la verdad que a nivel de entrenamiento era una pasada porque todos tenían algo que les diferenciaba. Es decir, que Robben tenía esa capacidad de acelerar el juego y de ponerle una marcha más y hacer todo a una máxima velocidad. Veías a Ruud van Nistelrooy, la manera de finalizar de primera era increíble, la capacidad de acierto que tenía. Veías a Guti, que era un jugador que no perdía un balón, la manera de proteger, de cuidar ese balón y de que salga magia desde esa pierna izquierda. Veías, por ejemplo, a nivel defensivo como Michel Salgado tenía una capacidad de superación, de sufrimiento, de competir, al igual que Cannavaro, que era un tío súper inteligente que con una estatura no muy alta para ser central, pero sacaba unas ventajas increíbles. Al final de todos aprendes porque realmente pues son todos pues, de lo mejor. Después del Real Madrid, acabas fichando, creo que no es cesión, sino que te fichan el Valladolid, ¿no? Sí, acabo, digamos, mi etapa un poco con el Madrid. Es verdad que siempre he estado vinculado con el Madrid con una opción de compra y demás, pero es el Valladolid el equipo que apuesta más en mí. Paga un traspaso importante en ese momento, que al final, pues también hablaba un poco de la confianza y de la apuesta que tenía y vamos para allá porque es verdad que yo en ese momento tenía la capacidad o la posibilidad de quedarme en el primer equipo del Madrid, pero también llegan Kaká, Cristiano y Benzema y eso hace pues que a nivel ofensivo pues que las oportunidades disminuyesen y yo siempre he tenido un poco en mi cabeza el ser importante en el equipo donde estés, es decir, que yo estaría encantadísimo de estar en ese equipo, de formar parte del Real Madrid, pero siempre he querido, digamos, ser un poco egoísta en el sentido de, oye, tener un poco tu espacio. Sabía que ahí había jugadores que estaban infinitamente por delante mía y que tenía que esperar momentos o minutos muy contados y en ese momento pues prefería abrirme al fútbol profesional, abrirme a la primera división y el Valladolid yo creo que era un escenario lo suficientemente interesante como para tomar esa decisión. ¿Y qué tal te fue en Valladolid? Pues mira, en Valladolid he tenido un poco de todo. Es verdad que entre medias hay una etapa en la que salgo cedido a Inglaterra, a Derby County, pero en Valladolid he tenido un descenso, he tenido una permanencia en primera división, bueno, un descenso, un ascenso a primera división y una permanencia en primera división. Es decir, que he vivido un poco las tres caras a mi llegada, pues fue un poco abrirte a un vestuario profesional de verdad, es decir, con gente veterana, con gente joven, con esa mezcla de lo que te hablaba antes, vivir por y para una ciudad como es Valladolid, que vive por y para
su equipo, que cambia mucho cuando el equipo está en primera y en segunda, porque yo he vivido las dos caras y pues hay una ciudad que vive y que hay un montón de trabajos y un montón de cosas que se nutren de ese primer equipo que está en primera división. El ascenso y ver cómo está la Plaza Mayor llena, esa fiesta que hicimos en el ascenso fue increíble, la verdad que como estar en el balcón de la Plaza Mayor y compartir ese momento con aficionados fue increíble, y luego estar en la máxima categoría y conseguir mantenerte con la competencia que hay estando en Valladolid, pues la verdad que he tenido esas tres etapas. Nunca he tenido, digamos, a nivel individual una etapa estable y constante, siempre he tenido ciertos altibajos en el cual pues he estado jugando, me he ganado la titularidad, a veces he perdido esa titularidad, a veces se me ha considerado un poco un jugador un tanto inestable a la hora de tienes mucho talento, tienes mucha calidad, pero te cuesta un poco esa parte física, que yo a veces no estaba del todo de acuerdo, pero al final creo que eso me curtió, me nutrió más el año de Inglaterra, que salí allí cedido, y creo que fue una experiencia de 3-4 años bastante interesante. ¿Qué tal la experiencia en Inglaterra? ¿Fue una experiencia que te ayudó, te sirvió para luego seguir progresando en tu carrera? Sí, salió la opción, era Championship, no era la segunda división. Yo siempre he sido una persona que he visto bastante fútbol, pero no llegaba a proyectar la dimensión real de lo que era la Championship. Es decir, que Derby County es un club histórico, eso lo conocía, sabía que había estado recientemente en Premier, pero no sabía pues cómo se cuida tan bien al futbolista. Y ahí me sentí súper valorado. Es como que también ellos en el fútbol inglés, ellos tienen muy interiorizado lo que era su manera y su modelo. Nosotros teníamos un entrenador que era Nigel Clough, hijo del mítico Brian Clough, que tenía un gusto por el fútbol un poco más europeizado, es decir, el fútbol un poco más español, más portugués, más holandés. También estaba una persona del cuerpo técnico que era Johnny Medcott, que jugó en el Madrid, que también le influía para eso corriente un poco, y queríamos hacer un juego un poco más atractivo. Pero al final el jugador es inglés y el jugador le gusta transitar, le gusta el box to box, le gusta las acciones intensas, se emocionan con un saque de banda, se emocionan con un córner, y también valoraban mucho lo que era yo, que era justo un poco lo opuesto, es decir, de darle esa pausa, esa tranquilidad, ese saber estar un poco con el balón. Y entonces pues como que fue una comunión perfecta a la hora de que, bueno, tú me ofreces lo que nosotros carecemos y nosotros te ponemos a tu servicio lo que tú careces un poco. Y creo que al final, tanto eso como lo que es vivir fuera de tu país, adaptarte a una cultura nueva, creo que pues te reporta cosas positivas. Después de esta cesión, vuelves a Valladolid, ¿no? Creo que es el año que sí que ascendéis. Ascendemos, nos mantenemos, sí. Os mantenéis y después pasas ya, bueno, al club donde la mayoría de la gente creo que te recuerda, que es el Rayo Vallecano. ¿Cómo fue? ¿Te fuiste traspasado directamente? Estaba en mi último año de contrato, yo firmé en su momento 5 años en el Valladolid. En ese quinto año sale la opción de Rayo Vallecano, entre otras opciones, y yo me había enfrentado a Paco Gémez en el año del ascenso con el Córdoba. Él me conocía, él sabía un poco de mis cualidades, y entonces, bueno, pues quiere que me una al club, y sobre todo pues me transmitió ese gusto por lo que yo era, pero sobre todo tampoco no tenía ese compromiso de oye, que te voy a poner de titular. Eso me parece una parte un poco sincera por su parte. También era volver un poco a un entorno que conocía, Madrid con mi familia, era algo que me motivaba, pero por otro lado también era un riesgo, porque yo el primer año, digamos, el último año de Valladolid lo compensaba más o menos con las cantidades que me ofrecía el Rayo y de la manera que me desvinculé del Valladolid, pero el segundo año sí caían ciertas cosas a nivel económico, y ahí es donde era una apuesta a nivel individual para, para creer en mí mismo, es decir, para decir, oye, tienes capacidad, tienes condiciones, es un entorno que te van a poner todo a tu disposición, pero que si salía mal, pues te veías un poco igual obligado a bajar del nivel o volver otra vez a segunda o a otros equipos de menos nivel. Pero yo siempre he creído en mí y he disfrutado mucho en esos 2 años de Vallecas, he disfrutado mucho con la gente, con la afición. Era una pasada estar en el club, y como que era como un equipo que parecía que estábamos engranados con diferentes jugadores que veníamos un poco torpedeados de alguna situación, pero que teníamos un talento brutal todos y que nos gustaba realizar un juego atractivo y vistoso. Allí me comentabas que era Paco Gémez, ¿no? El Sí, que te los dio dos en el Lucenday.
Estuviste los 2 años con él. Ahí, bueno, acabas la época del Rayo y te llama a Oporto, ¿no? Julen Lopetegui. ¿Cómo fue? ¿Te costó mucho decidirlo? Porque al final imagino que al Rayo le tendrías mucho cariño, ¿no? Fueron 2 años muy, muy buenos. O quisiste, bueno, pues lo mismo, ¿no? Apostar por un reto diferente e intentar, pues bueno, a ver qué tal se te daba allí, ¿no? A ver, yo si hubiese sido por mí, al final el Rayo era mi casa, lo sentía así, ellos querían que yo me quedase y era un sitio donde yo me hubiese quedado toda la vida, ¿sabes? Pero es verdad que a nivel también individual, dentro de mí había una vocecilla que me decía, oye, después de haber hecho 2 años muy buenos, especialmente el segundo, que te codeas un poco con jugadores de muy buen nivel, esa duda de, oye, ¿estás preparado para un siguiente salto? Y a partir de ahí, pues Oporto te ofrecía, pues, lo que yo había vivido o había mamado un poco con el Madrid en categorías inferiores y al llegar al primer equipo. Un equipo que pelea por títulos, un equipo que juega en Europa, un equipo que es dominador desde de su liga, donde el nivel de exigencia en el día a día es muy alto porque hay jugadores de mucho nivel, pero que también la mentalidad es de ganar. Además estaba un entrenador como Lopetegui que había tenido el Castilla que me conocía y bueno, pues era como querer un poco saber si estaba preparado para el siguiente salto. Al final no salió como esperaba, creo que lo que más me faltó fue continuidad, es decir, yo siempre mantengo que con ciertos partidos de manera más regular creo que hubiese respondido, sobre todo por el nivel de confianza y de seguridad y a nivel mental lo que tenía, es decir, que yo era un jugador que tenía muy seguro que con mis cualidades y en un equipo dominador que llega muchas veces al área, que tiene un juego vistoso, que tiene un juego ofensivo, con mis cualidades casaban perfectamente para hacer ciertos números, pero es verdad que lo que me faltó un poco fue eso y a partir de ahí pues empezamos un periodo de cesiones a los cuales llegaba tarde, porque me desvinculaban tarde, porque ponían ciertas pegas y entonces pues al final iniciabas procesos en equipos donde pues ya habían iniciado y tú llegabas a última hora y era difícil de adaptarse en estas sesiones que ahora pues si quieres hablamos. Sí, ¿cuáles fueron las sesiones por orden cronológico? A ver, pues la primera fue Granada. Yo estuve un año en Oporto. También es verdad que sufrí una lesión, pues que muchas veces las lesiones no vienen en buen momento y me corta también un poco desde marzo más o menos que me tengo que operar hasta prácticamente julio, agosto, que ahí es donde termino yendo a Granada. Es Paco Gémez el entrenador que también está ahí y que apuesta por mí. Estoy en Granada, pero rápidamente Paco Gémez es destituido, llega el Lucas Alcaraz, un entrenador con un perfil muy diferente al que soy yo como jugador y al que me cuesta adaptarme pues un poco bueno, pues por casar un poco en pensamiento. De ahí salgo a Leganés. Es verdad que mis 6 meses allí en Leganés a nivel de grupo creo que fueron muy buenos porque Leganés pues no deja de ser un club súper humilde que venía de prácticamente la segunda B. De hecho recuerdo pues que prácticamente a nivel económico estuvieron cerca de la quiebra, hubo una sentada en un partido y verles en primera división y tener la capacidad de entre todos estabilizar al club y asentar al club en primera división, cosa que ahora seguimos viendo y que me alegro enormemente porque ha habido un progreso y un crecimiento a nivel estructural. Y luego después vuelvo a Oporto, estoy en alguna situación de ahí de Porto B y termino yendo a Málaga en una cesión pues con un entrenador que me conocía perfectamente como era Michel, pero que pasa algo similar a lo de Granada. A los pocos días es destituido, llega un entrenador que es Paco González, bueno, no me acuerdo, José González, perdón, y que es pues lo mismo, un gusto diferente, además con el mercado abierto, sabiendo que yo era un jugador de la cuerda del anterior entrenador y que él opta por buscar un perfil o perfiles diferentes y que no se dan esas cesiones como esperaba. Al final, pues es un poco lo que yo creo que me condicionó un poco esas 2, 3 cesiones de no ser cesiones de éxito. Después de todas estas cesiones, creo que te desvinculas del Oporto y te vas para también otro equipo de Portugal, ¿no? No Sí, sé vuelvo si otra. llegas a Sí, al jugar final. mucho o... Sí, 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 ahí la verdad que muy bien. O sea, yo tenía ahí en Oporto, pues es verdad que firmé un contrato
bastante bueno, en el cual, pues eso, igual 5 años, que yo no quería tirarlo por la borda porque me había costado mucho pues ganarlo eso, entonces pues siempre medía mucho la manera de desvincularme y entonces pues de ahí muchas cesiones en las cuales pues se hacían tarde, es cuando a última hora de mercado, cuando estás prácticamente sobre la hora, pues terminas aceptando por no dejar a un jugador, digamos, en Sí. dinámica tuya. Sale Boavista, que después de tanto cambio para mí era importante la estabilidad a nivel familiar, a nivel de quedarte en el mismo colegio los niños, misma ciudad, mismo entorno, porque habíamos estado pues eso, en Granada, en Málaga, en Madrid, entre medias situaciones en Oporto donde no era opción, y entonces surge una situación donde posiblemente en otro momento no me lo hubiese planteado por nivel. Es verdad que Boavista, yo llego a un equipo que está muy necesitado, estamos en ese momento penúltimos, peleando ese primer partido contra el último clasificado, que nos hubiésemos puesto últimos, pero encuentro una magia en el día a día de abrirme los brazos y ser un jugador importante para ellos, que la verdad que cambia rápidamente mi pensamiento, me adapto. El primer partido justo ganamos, hago gol de falta, es como que la afición se vuelca conmigo y tenemos un medio año, porque fue medio año muy, muy exitoso, cambiamos la dinámica y al final no terminamos de pelear por zona europea, por conference, pero sí acabamos una mitad de tabla muy tranquila y creo que disfruté mucho porque venía de un tiempo complejo a nivel personal y creo que lo aposté todo en eso y me salió muy bien y disfruté bastante. Porque después de en Boavista, no recuerdo que estás Año y un medio. año, dos, Año y medio, más año y luego medio. medio año que cambian de dirección y a partir de ahí luego ya salgo para Grecia. Vale, ahí en Grecia, ¿cómo sale la oportunidad de Grecia? Bueno, estaba muy bien en Boavista, pero hay un cambio de dirección, hay un cambio de presidente, y entonces la política un poco, veníamos de hacer un año y medio, pues lo que te decía, medio año más luego una temporada completa donde estábamos más cerca y teníamos un equipo con muchos visos de llegar a pelear pues con un Río Ave, con un Vitoria Guimaraes, con equipos que pelean por esa zona europea, y al final viene un proyecto diferente, jugadores jóvenes para rentabilizar, para monetizar, y yo en ese momento pasaba la treintena y algunos jugadores hicieron bastante limpia en el sentido de que, bueno, que más allá de que te reconocían tu talento, tus capacidades y tus cualidades, el proyecto del club se basaba en firmar a un jugador por uno y venderlo por dos, sencillo. Vale. Creo que ahí no les ha salido bien, de hecho hasta el día de hoy han estado peleando muy mucho por zona de descenso y han estado muy, muy, muy en peligro. Yo creo que ahí ellos hipotecaron la parte económica con realmente la realidad que teníamos, que con algunos retoques por parte de esa nueva presidencia y esa nueva idea de modelo D, podíamos haber optado a Europa, pero bueno, cambiaron y ahí es donde pues sale la opción de Grecia, un entrenador español que había allí, que me conocía y bueno, ahí quizás tanto en Bolos como en Ionikos son dos destinos en Grecia donde, igual que te digo que en todos mis años de profesional siempre he estado súper contento y súper seguro y súper... Yo he sido el que he elegido las cosas. Ahí es el único destino donde no me siento del todo cómodo por la profesionalidad del entorno, por lo contaminado del entorno y me doy cuenta que no estoy en mi sitio y que más pronto que tarde, digamos, me gustaría salir. Vale, acabas, bueno, todos los años ahí en Grecia, creo que estás un par de temporadas, ¿no? Un año en Bueno, cada... estoy medio año en un lado y luego por tema un poco de vivir en la capital y estar más cerca de Madrid, juego en un equipo de Atenas, pero al final lo que quiero es venir, termino mi carrera en Algeciras y ahí es donde un poco pongo punto y final a una carrera donde me hubiese gustado seguir un poco vinculado quizás un poquito más. De hecho, buscaba algún equipo por la zona de Madrid porque ya tenía esa curiosidad a nivel entrenador y a nivel de qué voy a hacer post carrera, pero al final no se dio y sabiendo y conociendo la última experiencia que tuve en Grecia, no quise coger opciones pues en países tipo Chipre, tipo Grecia, tipo Rumanía, Bulgaria, etc, 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 que tenía y que sabía que no iba a estar muy alineado, no iba a ir muy alineado y muy convencido, entonces preferí quedarme aquí a ver lo que iba saliendo. Bueno, a partir de ahí cuelgan las botas, ¿no? Después de Algeciras y te embarcas en la King League, ¿no? Recientemente te he visto por ahí.
el proyecto de la Kings League que te abre otra vez a poder disfrutar, ¿no? Del fútbol, me imagino, de otra manera, Sí, pero al final de poder disfrutar, ¿no? sí, la verdad que yo en ese momento estaba en esa búsqueda como te decía, no elijo no coger cualquier cosa de cualquier manera y prefiero empezar a enrolarme un poco con la parte de entrenar en un equipo de infantiles pues para coger conocimiento y ver un poco, coger esa soltura de cara a los chicos y recibo una llamada de Iker, que somos amigos, compartimos en el Madrid y en Oporto, y me comenta un poco el proyecto y me comenta pues bueno, pues un formato muy futbolero, también con una parte de show, de espectáculo, donde están vinculadas personas del mundo fútbol, como puede ser pues Piqué, el Kun Agüero e Iker, pero también gente muy potente pues en la parte del stream, en la parte del contenido, ¿sabes? Y a partir de ahí descubro un mundo, porque es verdad que yo estaba un poco alejado y me lo paso muy bien. Voy con muchas dudas el primer partido porque no sé lo que me voy a encontrar, pero después me encuentro un entorno en el cual pues me siento muy valorado, me siento muy querido. He estado en 3 equipos que me lo he pasado súper bien, he vivido experiencias que yo sí he podido vivir como profesional, pero que me pongo en la piel de los chicos que eran amateur y que son amateur y que llenar un Camp Nou, llenar un Civitas Metropolitano, llenar una Rosaleda, llenar un Palau Sant Jordi, llenar un Wizzing Center, es la leche para ellos y que he podido ayudarles a vivir esas experiencias. ¿Te sorprendió el nivel de los chicos de allí, los jugadores de allí? Ha ido creciendo. El nivel al principio era un poco más bajo, pero con las cribas y los mercados que se han ido haciendo, se ha ido aumentando el nivel competitivo, el ritmo, también la dedicación. Es decir, que yo recuerdo al principio las primeras 5 6 7 jornadas con el equipo que estaba, con 1K de Iker, pues íbamos y nos presentábamos al partido y jugábamos y ya está, no había nada por detrás. Luego ya había entrenamientos, ya había entrenadores que se enfocaban en el día a día, ya había un convenio con una empresa para una preparación física, para una redactación, para una lesión, había mil cosas que ahora han profesionalizado, se ha extendido, se han abierto fronteras y de hecho pues ahora mismo creo que está México, Brasil, Italia, Francia, y van a abrir en Alemania, y eso habla pues que es un proyecto a nivel mundial importante. Sí, sí, y al final con presidentes también muy, muy importantes, ¿no? Gente Sí, del fútbol al final con mucho nombre. sí, Bueno, ahora ya habiendo explicado un poco cómo ha sido tu carrera, que la verdad es que has tenido una buena carrera, sobre todo destacando el Rayo, ¿no? Que al final es un club que se le tiene mucho cariño, un club donde quizás, por lo que me dices, te hubiese gustado estar toda la vida. Eso imagino que al final es por su gente, por la gente que trabaja. Imagino que al final el Rayo por eso es un equipo tan querido por su afición y que lleva tantos años también en primera división. ujú. Yo quería ahora hacerte una sección que se llama, bueno, la he querido llamar Momentos Mágicos. Y aquí me gustaría que me contaras, pues bueno, alguna historia de vestuario que fuese mágica para ti. Me comentabas el entreno aquel con Ronaldo. No sé si tienes algún momento que recuerdes de vestuario que dijeses, ostras, estoy aquí con este o bueno, o alguna cosa que te pasara. Ya te digo, al fin y al cabo los momentos de vestuario son tanto privados, pero al final he tenido la capacidad de compartir vestuario con gente muy buena. Por ejemplo, recuerdo ahí en Oporto, tuvimos esa comunidad muy española que al final muchas veces el que te salgan bien las cosas dentro del vestuario no tiene que ver con la simbiosis y la relación personal con la gente. Ahí pues estaba Joan Marcano, estaba Iker Casillas, estaba Oliver Torres, estaba Cristian Tello, estaba Adrián, estaba jugadores que en el día a día compartíamos, que hacíamos cualquier plan tonto de salir de nuestro entorno fútbol para compartir, y que luego realmente pues en el día a día teníamos todo allí y al final pues yo siempre digo, he tenido la gran suerte de estar con jugadores que me han hecho mejorar. Es verdad que yo a nivel individual al principio siempre he sido un poco más reacio por mi forma de ser, de saber llevar lo que es el fútbol a la vida luego personal, sino como que me centraba mucho en la vida profesional y me ha costado, digamos, como ese abrirme en cuanto a confianza, en cuanto a amistad, y luego con el paso de los años eso lo he ido gestionando mejor, pero ya te digo, en el sitio donde más he dicho wow
ha sido en el Madrid por el nivel de jugadores, por el nivel que había en los entrenamientos, por el nivel de, bueno, de decir, oye, estás en el mejor equipo del mundo y los jugadores que forman parte son así. Y después también dentro de esta sección te quería preguntar por cuál fue tu partido inolvidable. O sea, el partido que dices, no sé si tendrás más de uno, pero el partido que dices, bueno, este partido es el que me cambia un poco Bueno, el todo. jugador, el partido que más me marcó, que más repercusión tuvo, fueron los 4 goles que hice con el Rayo contra el Levante. Empezamos perdiendo 0-1 y consigo hacer creo que en 14 minutos 4 goles, que no es un récord histórico por escasos segundos, por decir de alguna forma, pero que habla muy a las claras de cómo fue esa temporada. Es decir, pues el nivel de autoconfianza, toqué 5 balones, 4 fueron en gol y uno no fue porque fue el rechace que me dio pie a hacer el gol. Pero eso no fue casualidad, eso había un trabajo por detrás eh, muy importante. Mis compañeros creían mucho en mí, yo creía muchísimo en mis compañeros, creo que había ahí una relación también muy buena, y lo mismo, lo que te decía antes, había jugadores que eran un poco desconocidos para la gente. Hablo de Rochina, de Yago Falqué, de Jonathan Viera, de Larribey, de Gael Cacutá, de Saúl, que estaba iniciando, de un Trasorras que se descubrió allí ese talento que tenía y esa manera de cuidar el balón, etc, 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 y que entramos o convivimos en 2 años mágicos porque realmente teníamos un gusto por el buen fútbol increíble. Sí, sí, yo me acuerdo perfectamente de ese Rayo y a mí me encantaba. Yo también, es un equipo que me gusta y actualmente juegan muy, Muy muy, bien. muy bien al fútbol, da gusto verlos. Ahora quiero entrar en otra sección, a esta sección le he llamado tarjeta roja. Aquí Vale. quiero que me comentes, pues bueno, algún momento donde hayas tenido que lidiar un poco con la adversidad, quizás entrar un poco en esos años donde acumulas cesiones. ¿Cómo lo tuviste que lidiar? Si tuviste que pedir ayuda, ¿te ayudaron? A ver, yo siempre digo, y lo he repetido muchas veces en algunas entrevistas, que al final la vida del futbolista la gente desde fuera la idealiza, porque piensa que por ser jugador de fútbol, por ganar cierto dinero y por ser una persona de éxito, está todo perfecto. Y yo siempre digo que el futbolista, salvo 4 elegidos, tienen una vida súper de altibajos, súper. Y el que mejor campea con esos altibajos y sabe un poco gestionar esos momentos buenos y malos, es el jugador que se mantiene en primera división muchos años o un poco en la élite. Yo te podría decir 1000 momentos donde, no uno, sino 1000, donde en Valladolid, el primer año donde te abres al fútbol profesional, tienes un descenso y es como el primer bofetón. Mis momentos donde me fui a Oporto y vivo unos sinsabores y una parte muy amarga de estar con el equipo B, rodeado de chicos súper jóvenes, cuando yo venía a hacer 17 goles en primera división y ser un jugador muy apetecible y que llamaba la atención para muchos equipos. El ir a contextos de equipos donde tú tenías una mentalidad y un gusto por hacer ciertas cosas y te sentías capaz de hacer ciertas cosas y que no iban de la mano con el gusto del entrenador, y entonces pues un poco chocaba de frente y era un choque de intereses que al final no te hacían convivir con. Especialmente la parte de Grecia, donde, bueno, pues a nivel profesional no tuve realmente. Yo creo que ahí lo destacaría porque pocas veces, o sea, tú puedes ir a un sitio donde no te salgan las cosas, pero en un sitio donde realmente sientas que no es tu lugar, pues realmente pues son momentos donde tú llegas a casa, haces autocrítica, te alineas contigo mismo y te das cuenta que la vida no es todo de color de rosas, y al final pues yo creo que el fútbol profesional, yo siempre digo, he sido un auténtico privilegiado, he hecho lo que me ha gustado, me he levantado todas las mañanas con la ilusión intacta para hacer lo que para mí no era mi trabajo, sino que era mi vocación. Y eso está así, y eso está ahí, pero es verdad que es una carrera donde tienes altos y bajos y tienes que saber lidiar con ello.
Bueno, para seguir un poco con la charla, aquí quiero entrar en otra sección que, bueno, le he querido llamar fuera de juego, que aquí quiero que me expliques un poco, bueno, pues fuera del juego me quiero referir un poco a lo que estés haciendo ahora, una vez ya ha acabado toda tu carrera. Sí que es verdad que la King League, pues bueno, no la quiero contar porque al final sí que se relaciona un poco con el fútbol. Creo que de hecho has anunciado que me parece que vas a volver o que tienes intención de volver. Bueno, Eh, estamos ahí hablando. Estáis ahí. Vale, entonces el tema de esto, que aquí donde quiero indagaros un poco es qué estás haciendo ahora. A qué Pues, quieres dedicarte o qué quieres ir haciendo. Pues mira, yo siempre he tenido claro que la parte donde más valor puedo aportar es la parte ligada al fútbol, porque realmente, o sea, he tenido compañeros donde tenía un talento innato, pero un talento que se vinculaban con el juego propiamente, pero que luego no tenían ese gusto por descubrir algo más. Yo creo que ya desde hace ya bastantes años he ido un poco curioseando para saber un poquito más del juego, del entrenamiento, etc, etc. Y entonces lo quiero enfocar por la parte de entrenador. Ahora estoy compartiendo un día a día con el Juvenil B de Liga Nacional en el Rayo Majadahonda. Estoy muy contento de compartir, ayudar y también de ganar un poco en conocimiento, en experiencias y vivir con chicos que me dan la posibilidad de aprender en el día a día. Y luego lo vinculo también con medios de comunicación, porque tengo ese gusto por intentar hablar de fútbol, de comentar fútbol, sin ponerme una camiseta del equipo X o X, pero intentar ver de una manera objetiva lo que sucede en el juego, y a partir de ahí, tanto en la tele como en la radio, pues tengo dos espacios ahí donde pues han contado conmigo. Yo eternamente agradecido porque soy yo el que aprendo de excepcionales profesionales de ese gremio, y me siento muy cómodo, la verdad, haciendo esas dos cosas. Bueno, desearte lo mejor entonces como futuro entrenador. Yo te veo tablas. Luego aquí quería hacerte también otra sección. Aquí esta sección le he llamado Toco y me voy. Son unas preguntas cortas, bueno, para que me respondas. Ujú. Empezaremos con la primera, que es que si en minuto 90 de un partido, penalti a favor, Ujú. ¿a qué compañero elegirías para tirarlo? El partido está a empate, hay que marcarlo. O Mm, si lo tirarías tú. lo tiraría yo. Lo tirarías tú. Y ahora, contrario, aquí creo que sí que no te puedes elegir. Minuto 90, penalti en contra. ¿A qué portero escogerías? Para pararlo. Para pararlo, correcto. Iker Casillas. Aquí me gustaría que me hicieses. Había pensado en hacer un 11, pero Vale. creo que quizás no sé si es muy largo o que no te importaría hacerlo. Si quieres, No sé. hacemos el 11. Venga. Bueno, yo tenía pensado hacer una alineación 4-3-3, pero Vale. bueno, puedes ordenarla como tú quieras. No, sí, seguimos si quieres un poco el parámetro ese. La portería elegiría a Iker Casillas. Yo creo que hace falta pocas presentaciones Sí. para decir que para mí es el portero más exitoso y que nos ha dado muchas alegrías a nivel de club y a nivel de selección. Luego, en la lateral izquierdo elegiría a Alexandro, jugador del Oporto, que conviví muy poquito tiempo porque rápidamente me di cuenta que era muy bueno y lo firmó la Juve. No lo pude disfrutar mucho, pero llama la atención cuando llegas a un sitio y el jugador que más te llama la atención es un lateral. Cuando yo soy un jugador ofensivo que siempre miras un poco lo de adelante, pero dices, wow, este jugador tiene mucho nivel. Eh, Central diría Sergio Ramos. También luego, por cambiar un poco algún equipo, por ejemplo, diría C. Castro, que es un jugador que nunca terminó de explotar y de ser valorado por cómo era, pero para mí era un jugador súper elegante, con un conocimiento del juego bastante por encima de la media. A ver, estoy pensando por intentar hacer. Luego, por ejemplo, venga, elegiría de lateral derecho, no tanto igual por la parte deportiva, que era un pedazo de jugador, sino por la parte un poco de ese liderazgo, esa gestión de vestuario, ese compañero que siempre quieres tener en un vestuario, que es Pedro López, en el Valladolid. En medio campo elegiría. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Elegiría a Oliver Torres. Elegiría Guti.
y elegiría a Saúl, por ejemplo, que la verdad que yo coincidí con un Saúl muy joven, pero un Saúl que demostró esa madurez desde bien pronto. Y Ujú. arriba tengo que quedarme 100% con Raúl, 100%, creo que es un poco el jugador que te explicaba antes, un poco el espejo de Gael Kakuta. Que también... Y, por ejemplo, Óscar González, del Valladolid, por ejemplo, un jugador que compartíamos y competíamos por una posición. Eso no significa que no supiese reconocer el buen futbolista que era. Y a partir de ahí, pues me parece un jugador que me he dejado mil, porque ahora mismo pues Sí. he optado por algunos equipos, pero equipos como el Leganés no he dicho alguno, que hay algunos jugadores muy buenos, o como el Granada, que también ahí, por ejemplo, habría jugadores como Jeremy Boa, por ejemplo, que destacaría, Medi Carcela, Andreas Pereira, jugadores que han llegado a la élite y han sido muy buenos futbolistas, pero que al final no me entra a todos. Sí, no, al final tienes para hacer ahí dos o tres equipos más. Sí, 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 sí. La siguiente pregunta es que creo que, bueno, que te la habrán preguntado alguna vez, pero ¿quién es el rival más difícil al que te has tenido que enfrentar? ¿Hay Diría, alguien que te haya costado más que el resto? diría en la época donde convivían Carles Puyol, Piqué, Godín, Sergio Ramos. Que yo creo que en ese cuarteto un poco, ¿sabes? Perfiles de centrales duros, contundentes, con mucha jerarquía, con mucho liderazgo, con mucha capacidad de mando. Creo que sí los centrales a los cuales me he enfrentado que he dicho, ostras. Son los más potentes. ¿Dorsal preferido? Pues siempre he sido muy del 10 y muy del 23. El 23 es un número que me ha acompañado, que he sido bastante fetiche de ese número. Y siempre, pues ya te digo, he tenido otros muchos, pero quizás 10, 14 y 23, sobre todo 10 y 23. Si te diesen a escoger el 10 o el 23, ¿no? Sí. Y después, como última ya pregunta de este cuestionario, ¿el entrenador que más te ha marcado en tu carrera? ¿Hay alguno en concreto? Diría Paco por Paco Gémez por lo que representó para esos 2 años y sobre todo esa visión y ese gusto por el fútbol que conmigo y con mi mentalidad casaba e iban de la mano. Cambiando ya de sección y, bueno, finalizando un poco también la charla, quería que me comentaras, a esta sección le he querido llamar aprendizaje. Quiero que para los chicos jóvenes que están intentando pelear un poco por el sueño de intentar ser profesional e intentar estar dentro de ese pequeño tanto por ciento de los que llegan, ¿qué consejos o qué lecciones aprendidas tuyas le darías? O sea, algo que dices, esto tiene que estar sí o sí. A ver, creo que también, o sea, está muy bien dar consejos, pero yo creo que también ese descubrimiento también es muy bueno por parte de los chicos, ¿sabes? Es decir, que yo siempre digo, ¿sabes? Tampoco soy nadie como para estar dando consejos. Es verdad que un consejo de una persona donde has tenido una carrera importante y has vivido un montón de experiencias y la gente que valore esas experiencias y las tenga en cuenta creo que son experiencias válidas, que te aportan valor, pero también pienso que el ir descubriendo cosas, el tropezar, el levantarte, el descubrirte a ti mismo, creo que también es importante. Y más los jóvenes donde muchas veces los mayores y los adultos intentamos darle todas las facilidades, intentamos protegerlos, cuidarles, acompañarles, etc, etc. Y también está bien que se sepan caer ellos solos y que se sepan levantar sin la ayuda de alguien que le coja de la mano y le levante. Aparte de eso, pues ser yo creo que persistente, es decir, que yo creo que el sueño que yo tenía de ser futbolista lo tienen millones de niños. Millones de niños que sueñan con llegar a la élite, de asentarse, de jugar entre los mejores, de ser reconocidos, de tener éxito, de mantenerse muchos años, etc. Pero es verdad que es muy difícil. Pero eso tampoco te tiene que anular la capacidad de tener ese sueño. Entonces, bueno, el intentar dar todo de tu lado, de tu parte, poner toda la carne en el asador, intentar mejorar día a día y escuchar mucho a la gente que te rodea, ya sean formadores, ya sean padres, ya sean gente de tu entorno, pero que te aporten valor, es decir, no que solamente te digan lo que quieres escuchar. Pero me quedaría un poco con la otra parte, con, oye, tienes que caerte, tienes que levantarte y tienes que aprender tú también del proceso. Perfecto. Nada, hasta aquí un poco pues la charla, de darte las gracias por haber aceptado la invitación, sobre todo para iniciar este nuevo proyecto.
Y bueno, eso, agradecerte que hayas compartido pues esta charla conmigo. Nada, pues un placer, te deseo lo mejor en el podcast, en el proyecto. Espero que tengas invitados muy chulos que a la gente y al público les llame la atención y que puedan aprender. Así que nada, un placer y un abrazo enorme. Muchas gracias y igualmente. Espero que te vaya muy bien, sobre todo en tu futuro fuera del fútbol y desearte los mayores éxitos. Genial, Rubén, pues un placer. Muchas gracias, Alberto. Hasta luego, chao, chao.